tal amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa Soldados de Dios. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome el día de hoy en este programa, que es un programa muy especial porque está dedicado a las mamás. Y para poderlo hacer de una manera especial, lo quise hacer a través del análisis, por decirlo de alguna manera, de lo que significa la maternidad de María. Sabemos que ella es el canal de la gracia especial por el cual nuestro Señor se encarnó y entró a esta dimensión, a este mundo. Entonces, analizar la figura de María es muy importante para nosotros los católicos, pero sobre todo comprender que en ella se pueden encontrar las grandes virtudes de la verdadera maternidad. Gracias de verdad por estar con nosotros y acompañándonos. Les recuerdo que estamos a través de las redes sociales. Estamos en www.valoraradio.org. También estaremos transmitiendo este programa a través de la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Y también estaremos transmitiendo este programa en la página de nosotros, de aquí del programa, Soldados de Dios-Valora Radio en Facebook. Ahí pueden encontrarnos, ahí pueden hacernos llegar todos y cada uno de sus comentarios. Y aunque este programa no se está transmitiendo en vivo en este momento por cuestiones de la pandemia que estamos viviendo, voy a estar al pendiente de todos y cada uno de sus comentarios. Voy a estar ahí en ese momento para poder contestarles, para estar dando seguimiento a sus comentarios, a sus inquietudes, a sus preguntas, a todo lo que ustedes gusten. Pero antes de empezar, tenemos una muy buena noticia. Y es que gracias a Facebook ya podemos realizar donativos a la estación de radio para su sostenimiento a través de Facebook Live. Pero los voy a dejar con mi compañera Carla para que ella les explique de una manera muy sencilla, muy amena, cómo poder compartir con nosotros su generosidad para poder mantener y darle sostenimiento a esta estación. Por favor, escúchenla y por favor ayúdenos. Necesitamos de su ayuda para mantener esta estación funcionando y para poder seguir dándoles todos estos contenidos y todo este material que es muy importante, muy necesario para nosotros. Por favor, ayúdenos. Hoy estamos estrenando en Valora una maravillosa oportunidad en la cual ustedes podrán compartir y apoyar la estación con estrellitas. Seamos misioneros digitales y que a través de estas estrellas que nos permitan iluminar y acompañar a las personas en su caminar en la evangelización. Bueno, pues ustedes están viendo en la parte de abajo de su dispositivo celular, también de la computadora, la opción de enviar estrellas a Valora. De esta forma, ustedes se convierten en bienhechores desde la comodidad de su hogar o donde se encuentren. Seleccionan apoyar a Valora con la estrellita y ahí seleccionan cuántas quieren enviar. Al seleccionar determinada cantidad de estrellas, también da el importe económico, el donativo con el cual ustedes podrán estar apoyando este apostolado para continuar transmitiendo a través de estos medios de comunicación. Y al activar y al enviar las estrellitas, bueno, pues de esta manera, si tienen un sistema de iPhone, bueno, pues y tienen registrada su tarjeta de crédito ya en el celular, en su cuenta de iCloud, en las descargas de las aplicaciones, bueno, pues ahí les dará el procedimiento para que ustedes puedan autorizar la compra de las estrellas y de esta manera estar donando a la radio. O también si tienen sistema Android, viene un procedimiento en el que el mismo dispositivo celular les pedirá que ingresen los datos correspondientes para que ustedes puedan realizar este donativo. Así es que les invitamos a que envíen sus estrellitas, a que participen y de esta forma nos comprometamos también al sostenimiento de los medios de comunicación a través de los medios digitales. Y precisamente por esta invitación que tenemos ustedes, que aquí les está apareciendo, el que puedan ustedes apoyar y enviar sus estrellitas durante toda la programación en los contenidos que tenemos en los programas para que podamos seguir apoyándonos unos a otros, nosotros acompañándoles a través de los contenidos y ustedes, bueno, pues en esa ofrenda que dan también ese compromiso que ofrecen a María Santísima y a nuestro Señor para que podamos continuar la evangelización a través de los medios digitales. Pues bien, el tema es la maternidad espiritual de María. Es un tema muy interesante, muy bonito. Ya lo hemos tratado anteriormente, pero hoy toma un sentido especial porque acabamos de celebrar a nuestras madres, por lo menos aquí en México y en muchas partes del mundo. Se celebra el Día de las Madres. Pero siempre tenemos que reconocer en ella esta gran maternidad, este gran don que tiene ella, un don dado por Dios obviamente, en el cual podemos encontrar en María
el verdadero sentimiento maternal que vivió Cristo en persona a través de ella. Es decir, la reflexión teológica de la Iglesia a lo largo de tantos años, a lo largo de su historia, se ha enfocado obviamente en la figura de nuestro Señor Jesucristo, pero por añadidura entra dentro de esta reflexión teológica la imagen de María. Entonces es un tema muy bonito. Cuando hablamos de la maternidad espiritual de María, hablamos de esa maternidad de acompañamiento que dio María a los discípulos cuando estaban haciendo la iglesia. Obviamente el fundamento bíblico más claro de este acompañamiento y de cómo Jesucristo nos le entrega como una verdadera madre está en el relato de la cruz, donde María acompaña a Jesucristo en su agonía, y ahí también está Juan. Y nuestro Señor le dice a Juan, he ahí a tu madre, y a María le dice, he ahí a tu hijo. Muchos autores antiguos interpretaban esto simplemente como una preocupación de Cristo para que su madre no se quedara sola, pero no. La reflexión nos lleva a ver que este evento tiene un significado aún mucho mayor. Es decir, está insinuando nuestro Señor Jesucristo que María es parte esencial de la vida del discípulo. Y así es como lo ve la iglesia el día de hoy. Pero para llegar a todo este proceso, tuvieron que pasar muchos años, muchos eventos, muchas reflexiones, muchos análisis por parte de teólogos y de expertos de la iglesia para poderle dar la debida dimensión a este evento en el cual Jesucristo, en los últimos momentos de su vida terrenal, le da a Juan, a María como madre. No solo le dijo, cuida a mi mamá, no, le dijo, he ahí a tu madre, adóptala como una verdadera madre. Por lo tanto, también se insinuó la intervención de María de una manera especial en la vida de los discípulos. Sabemos que María participa en las bodas de Caná de una manera especial. Si recordarán este evento, no hay vino, en medio de la boda se acaba el vino, va María con Jesús y le dice, oye, ya no tienen vino. Y Jesucristo les dice, oye, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Sí? ¿O qué tiene que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Pero María le dice a los sirvientes que hagan caso a lo que Jesús les ordena en ese momento. Se pone de manifiesto entonces cómo en el proceso de la conversión de los discípulos que acompañaban a Jesús participa María. Es gracias a la insistencia de María, a esta acción maternal hacia los novios de la boda, porque iban a caer en un serio problema si se acababa el vino. Ella también interviene moviendo el corazón de Jesús y por añadidura logrando esa conversión que necesitaban los discípulos que en ese momento acompañaban a Jesús. María participa del nacimiento de la fe de los discípulos hacia Jesucristo. Este es un evento importante. Como les decía, el nacimiento de esta conceptualización de María como madre espiritual de todos los cristianos, apenas inicia hasta la Edad Media. No fue algo que inició desde una manera inicial, de manera completa. ¿Qué quiero decir con esto? No podremos encontrar grandes escritos o grandes reflexiones sobre la maternidad espiritual de María sino hasta llegada a la Edad Media. Pero eso no significa que no existieran los estudios y los testimonios nacientes en la iglesia desde los primeros siglos que hablan de María como madre, como una verdadera madre para todos los fieles. Es hasta el siglo XVI y más claramente hasta el siglo XVII más o menos, cuando se empieza a difundir esta forma de expresarse de María como madre espiritual de la iglesia. Fue un proceso, como les decía hace un momento, un proceso reflexivo que duró muchos años, muchísimos años, duró 15, 16, 17 siglos realmente, ¿sí? Pero aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué hasta el siglo XVI? ¿Por qué hasta ese momento la iglesia empieza a reflexionar en María como una madre espiritual? Hay una explicación muy sencilla, realmente es muy sencilla. Fue en 1531 cuando nosotros los mexicanos tuvimos la gran dicha de recibir la visita directa de Nuestra Señora Madre en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Y el 12 de diciembre, cuando se le presenta, en la cuarta aparición, cuando se presenta ante Juan Diego, que Juan Diego se había desviado su ruta precisamente para no encontrarse con María porque estaba su tío enfermo, entonces iba por el sacerdote para que fuera a llevarle los últimos sacramentos a su tío. Entonces él no quiso utilizar la ruta común por donde se había encontrado ya en otras 3 ocasiones a María Santísima, sino que escoge otra ruta. Por decirlo, le da la vuelta al cerro, por decirlo de alguna manera, al cerro del Tepeyac. Y María se le aparece, es decir, también se le aparece en ese momento, aunque Juan Diego quería evitar ese encuentro porque iba apurado por un sacerdote para que le diera los santos óleos a su tío Bernardino.
Pues bien, se le aparece María. San Juan Diego le explica, es que mi tío está enfermo, se está muriendo, voy por el sacerdote, etcétera, etcétera. Y María le contesta de una manera bellísima. Le dice así: oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? No te apene ni te inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá de ella, estás seguro de que ya sanó. Esto fue el 12 de diciembre de 1531, la cuarta aparición, es decir, empezando el siglo XVI. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos cómo María, obviamente conocedora de lo que los teólogos, una región muy lejana como era en Europa, estaban haciendo esta reflexión de María como madre espiritual, etc. Viene María y se le presenta a un indígena y le dice eso: hijo mío, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Es decir, zanja el asunto, dirige la investigación teológica de una manera para reconocer en ella esta maternidad. No lo hace para que se le alabe a ella, sino para el reconocimiento de su hijo y comprender que esta maternidad espiritual de María viene por los méritos de Cristo. Es decir, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y todos los que nos adherimos a este cuerpo místico de Cristo somos por añadidura hijos de María Santísima. Esta fue posiblemente la primera vez que María lo hizo, pero no fue la única. Hay otro evento que me gustaría relatarles. Allá por el siglo XIX, los teólogos acababan de hacer toda la reflexión teológica con respecto a la Inmaculada Concepción de María, que ese fue el tercer dogma proclamado. Y había mucha discordia, aunque ya estaba proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, existían muchos teólogos religiosos y fieles que estaban reacios a la aceptación de este dogma. Pues es cuando María se le presenta a Santa Bernardita, ahí en Lourdes, en las apariciones de Lourdes, y viene a confirmar esta verdad. Es decir, María viene y le da certeza a la iglesia de lo que la iglesia está pensando, lo que está planeando. El sacerdote que estaba dándole seguimiento a las apariciones a Santa Bernardita por parte de nuestra Santísima Madre en la advocación de Lourdes, le dice más bien a Bernardita: la próxima vez que se te aparezca esta señora, pregúntale quién es. Y María, cuando se le aparece nuevamente a Santa Bernardita, y Santa Bernardita, muy obediente, le pregunta: ¿quién eres? ¿A quién le digo que me está visitando? ¿Quién eres tú? Ella le responde: yo soy la Inmaculada Concepción. Eso habla entonces, basado en estos dos eventos, en cómo María acompaña a su iglesia, no la deja sola, sino que le sigue dando ese acompañamiento maternal que la iglesia ha necesitado a lo largo de los años para reconocer el correcto rumbo que debe tomar en diversas situaciones. Está claro que obviamente está a través del influjo del Espíritu Santo, pero ella viene con ese calor maternal a darle certeza a la iglesia de una manera especial de que está haciendo las cosas bien, de que está por el camino correcto. No se piense de que la veneración de María Santísima y el atribuirle una serie de adjetivos, por decirlo de alguna manera, como Madre Nuestra, Madre Espiritual, Inmaculada Concepción, Virgen, etcétera, etcétera, todo este tipo de conceptos que manejamos a través de su persona, no vayan a pensar que es algo moderno. Todo esto tiene un sustento tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición de los padres de la Iglesia. ¿Qué significa esto? Todos y cada uno de los conceptos que nosotros le damos a María Santísima no vienen dados simple y sencillamente por la reflexión de los hombres. Viene dado también por un verdadero sustento, tanto en la Escritura como en la historia de la Iglesia, de los padres que han analizado todos estos conceptos a lo largo de la historia. Y tenemos evidencia de ello que ahorita vamos a ver poco a poco, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir, sin ningún problema, sustentado en la Escritura, sustentado en la enseñanza de los padres de la Iglesia, que la Iglesia siempre ha estado rodeada de esta piedad filial por la que comenzó de manos de María. Es decir, desde la misma época apostólica se le rinde una especial veneración y un especial respeto a María,
tanto en Oriente como en el Occidente. No es algo exclusivo de nosotros, la Iglesia occidental. También en la Iglesia oriental, inclusive durante muchos años la reflexión teológica sobre María era más avanzada en el Oriente que en el mismo Occidente. Y hay que entender otra cosa importantísima. El culto a María no se detiene en ella. ¿Qué significa esto? Cuando yo alabo a María, obviamente la alabo a ella, claro que sí, pero a su vez estoy alabando la acción trinitaria, tanto en ella como en la Iglesia, por los méritos de Cristo. Ella entra íntimamente en la historia de la salvación. Ella está enclavada en la historia de la salvación. No es solo un actor en la historia de la salvación dada por Cristo, sino que ella participa realmente de ellos. Y es en ella donde debemos ver reflejado toda la perfección de la fe, la perfección de la conversión de los seres humanos y cómo el abandono a la voluntad divina viene dado en ella como un ejemplo para todos los hombres y para todas las mujeres, especialmente para aquellas que son madres. Los padres de la Iglesia, como les decía, hicieron muchas reflexiones al respecto. Voy a ponerles algunos ejemplos. El primero de ellos fue un paralelismo, es decir, comparar a María con otra mujer de la historia de la Iglesia desde tiempos muy antiguos. Y fue San Justino mártir, allá por el año 150 más o menos, que introdujo este paralelismo entre María y Eva. ¿Qué significa esto? Así como Eva es la madre terrenal de todos los hombres, es decir, todos los hombres procedemos de ella, en el aspecto espiritual, en el aspecto de la fe, todos procedemos también de María. Y por eso él decía que Eva es la madre de los vivientes, pero María es la madre de los creyentes. Un siglo después viene San Ireneo, otro padre de la Iglesia, que retoma este paralelismo entre Eva y María y le da ya ahora sí el nombre de madre espiritual. Y todo esto lo hace haciendo una reflexión sobre el capítulo 19 del Evangelio según San Juan. Para el siglo V interviene otra persona llamada Epifanio, ¿sí?, que ya une estos dos criterios y llama a María como verdaderamente la madre de los vivientes y madre de los creyentes. Estas afirmaciones antiguas tuvieron poco avance hasta el siglo XI más o menos, ¿sí? Realmente hubo pocos comentarios, más que nada se hablaba sobre la encarnación y todo el diálogo de María había girado en torno a su maternidad divina, es decir, ella como madre del Hijo de Dios encarnado. Pero fue hasta entonces el medievo cuando se empezó a hacer una reflexión más profunda sobre lo que significa el fiat de María, el sí que da María, y cómo este fiat permanece vigente en la Iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? La Iglesia se mantiene viva gracias a la acción de Dios, obviamente, gracias a la acción de la gracia, de la inspiración del Espíritu Santo, pero también del fiat de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? El doblar la voluntad a Dios por parte de los hombres a lo largo de la historia también le dan un sentido a la Iglesia. La Iglesia está por los hombres y para los hombres, creada por Cristo, claro. Pero la Iglesia, como tal la conocemos nosotros, está aquí precisamente para eso, para poder realizar ese encuentro con Cristo crucificado, muerto y resucitado glorioso, y podernos adherir de manera libre y voluntaria, y es ahí donde entra el fiat, a esta redención de Cristo. Yo necesito dar mi propio fiat para unirme a la redención de Cristo, es decir, debo ser como María, confiar como María, tener la fe como María. Entonces, después de la época medieval, ya en tiempos más modernos, para no ser muy largo el cuento, viene el Concilio Vaticano II. Un concilio acontecido en la década de los 50 y de los 60 del siglo pasado. Se convoca a toda la Iglesia Universal y obviamente se trataron muchísimos temas. Pero uno de esos temas era precisamente analizar la maternidad espiritual de María, darle un análisis a esto. Había dos grandes bloques en el concilio, ¿sí? Uno que estaba a favor de darle nombramientos especiales a María, y otro grupo que no estaba tan de acuerdo con eso porque las exigencias propias de la época movían a la Iglesia a una actitud un poco más prudencial, a una actitud un poco más, ¿cómo poderlo decir?, más amable con el trato con las demás personas. Es decir, debemos entender el contexto.
los medios de comunicación estaban creciendo enormemente, llamemos radio, televisión, las imágenes, el cine, etc. Por lo tanto, el acercamiento de la iglesia con otras iglesias, tanto protestantes como con los mismos ortodoxos, tomaba nuevos matices. La iglesia necesitaba de alguna manera actualizar la forma de acercarse a las personas porque el mundo había cambiado radicalmente. Ya no podías acceder a la comprensión de las personas de una manera antigua. Tenías que implementar nuevos esquemas para poder acercarse a las demás personas. Ojo, no significa cambiar la doctrina. No, la doctrina no cambia, sino que había que cambiar el lenguaje con el cual tú te acercas a las personas. Hubo un momento en que la iglesia ya no estaba hablando el mismo idioma que las personas. Y esto creó un conflicto muy grave, porque las personas ya no se veían identificadas con la iglesia. Para empezar, no entendían la liturgia en muchos sentidos, no entendían muchos eventos y muchos acontecimientos. Los principales escritos donde explicaban la fe, explicaban los mandamientos, estaban en un idioma que pocos entendían. La pérdida del latín como lengua común en el mundo propició de muchas maneras que muchas personas no pudieran tener el acceso adecuado a mucha de la información de la iglesia. Esto es una realidad terrible. La iglesia tenía que cambiar, tenía que abrir las puertas en cierto sentido para poder ingresar nuevamente al esquema mundial y entrar en ese diálogo con las personas en sus propios lenguajes. Y no hablo del idioma, sino en las formas, en el tipo de palabras, en el tipo de expresiones. Tenía que entrar al mundo para poder convertir al mundo. No podían permanecer ajena al mundo, aunque la iglesia no se rige por los principios del mundo, eso que quede claro. No era cambiar doctrina, obviamente, pero sí era encontrar nuevas formas para acercarse a las personas y platicarles de Dios, de la iglesia, de los sacramentos, de la salvación. Ante esto, este concilio, pues obviamente toma este tema de María, porque era importante para el mundo recuperar el sentido de maternidad y de paternidad que se estaba perdiendo. Surgen a raíz de estos eventos unos grandes esfuerzos por parte de la iglesia de acercarse a la mujer. Y lo podemos ver en encíclicas como la Humanae Vitae, lo podemos ver en documentos como Mulieribus Dignitatem. Es decir, era necesario que la mujer retomara un papel central en la iglesia. ¿De dónde sacó esta idea la iglesia? Pues de María. Se dio cuenta que María era una parte central de la iglesia, teníamos que recuperar eso. Llamar nuevamente a la mujer de una manera especial a participar de la vida de la iglesia. Entonces, es en este concilio donde se empiezan a dar grandes avances, en proliferar de una manera importante el anuncio de María como Madre nuestra y Madre de los creyentes. Y sabemos también que su maternidad se extiende a todos los hombres, inclusive a aquellos que no la conocen, porque el amor de Dios se da a todos los hombres. Y por lo tanto también se da a ella de una manera especial. Sabemos para los cristianos que ella es una madre reconocida por todos y cada uno de ellos. Y reconocemos en ella esta maternidad. Al adoptar a Juan como hijo, al estar ahí en medio de la iglesia, comprendemos perfectamente que ella actúa como una verdadera madre. Es una madre reconocida. Pero este reconocimiento tiene que ser constante en todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Y hay que reconocer también que este reconocimiento de María como madre obviamente viene en el orden de la gracia. Es decir, no viene por ella misma, sino viene dada por la gracia que ella ha recibido de ser la madre del Señor. Es en esta gran dicha, en este gran don que ella ha recibido y de cual participa a través de su fiat, de su hágase en mí según tu palabra, que le dice al ángel, esa gracia fluye a través de ella hacia los demás. Ella, convirtiéndose en la madre de Cristo, reconocemos entonces que su función como madre no se limita a la persona de Cristo, sino que se extiende a toda la obra de Cristo. Y la obra de Cristo, la iglesia, todos y cada uno de nosotros que hemos integrados al seno de la iglesia, participamos de esta maternidad de María. Sabemos que no somos hijos de María de manera carnal, obvio, pero sí en ella, en el orden de la gracia. Es decir, la gracia fluye por ella hacia nosotros, porque ella también nos adopta como hijos al reconocernos como hermanos de su Hijo.
¿Sí? Lo repito, ella nos reconoce como hijos al reconocer en nosotros la hermandad que tenemos por Cristo gracias a sus méritos salvíficos. Su participación en la obra de la salvación es singular, no hay nadie más que ella. Y sabemos que esta maternidad perdura sin cesar. Ella no abandona a sus hijos, así como no abandonó a Jesucristo. Desde el nacimiento hasta la cruz, desde la cruz hasta su ascensión, y desde ahí, unida a la Iglesia, María ha participado de todos los momentos de la vida de Cristo y de la historia de la salvación, de la historia de la redención dada por Cristo. Ella es un actor fundamental en esta gran obra redentora. No es solo un actor accidental que interviene ahí, no. Ella forma parte de todo el proceso y interviene en todo el proceso de Cristo. Y reconociendo entonces a María como madre espiritual de la Iglesia, reconocemos entonces como madre de la Iglesia, ¿sí? Como una verdadera madre. Porque ella es, en torno a ella se mantiene la primera comunidad. No lo olvidemos, en Pentecostés estaban todos los apóstoles reunidos en torno a María. Cuando Cristo se fue, el signo más íntimo que había quedado con ellos era María. Posteriormente, en Pentecostés, ahora sí inicia la vida de la Iglesia, la vida pública de la Iglesia, y es con Pedro, cuando la Iglesia sale a la evangelización. Pero María estuvo ahí en ese nacimiento, ¿sí? Ella presencia, y es en torno a ella que se da el nacimiento de la Iglesia, ¿sí? Por eso la empezamos a reconocer desde muy antiguo a María como madre de la Iglesia. Y esto procede de un monje benedictino del siglo XI llamado Berengario de Tours, que es muy interesante, porque él estaba hablando del Apocalipsis, y ahí encuentra a María. Se da cuenta que María es actora misma del Apocalipsis, principalmente del capítulo 12, ¿sí? Y él dice, María es madre de la Iglesia porque ha dado a luz a aquel que es cabeza de la Iglesia misma. Tiempo después viene un señor llamado Ruperto de Deutz, que llama a María madre de las iglesias. Y lo dice en plural. Ojo, hay que tener cuidado. No es que hubiera muchas iglesias, sino que eran muchos centros de la iglesia en aquel tiempo, ¿no? Y aparte se había dado ya también el cisma de Oriente, pero él sigue reconociendo en ella como madre de las iglesias, ¿sí? Pero, para que sea fecunda la fe de la iglesia en María, debe existir un primer movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros analizamos la escena ahí de la cruz, donde está Jesucristo y le dice a Juan, he ahí a tu madre, y le dice a María, he ahí a tu hijo, tuvo que haber una aceptación mutua. María es madre de la iglesia por el simple hecho de haber dicho fiat desde la encarnación de Cristo. Ella ya dio su aceptación. Pero falta que todos y cada uno de nosotros la dé. Inclusive el mismo Juan hace este comentario, ¿sí?, en su evangelio cuando dice, él la recibió en su casa. No es una expresión simplemente argumentativa o para darle sentido al relato, no, sino que habla de esta verdadera aceptación de María como madre por parte del discípulo. Y si tú quieres ser como el discípulo, estás obligado a seguir los pasos del discípulo. Eso suena obvio, ¿verdad? Pues así de obvio es. Si tú quieres verdaderamente tener a María como madre, pues tienes que decirlo, aceptarlo, aceptar a María en tu casa. No por ella misma, sino por los méritos de Cristo. Recordemos que todo lo que hablemos de María viene dado por su maternidad divina, es decir, porque ella es madre de Jesucristo, que es Dios encarnado. Entonces, como punto concluyente de este asunto, no podemos hablar de María, madre de la Iglesia, si no damos nosotros nuestra propia aceptación y adhesión total a la Iglesia. Yo no puedo llamarme verdadero hijo de María si salgo de la Iglesia, si estoy excluido de la Iglesia, ¿sí? María me va a seguir amando igual, claro que sí, pero entonces yo no tengo derecho, ¿sí?, o ninguna atribución para poderme llamar hijo de María si no estoy en el seno de María, que es la Iglesia. ¿De acuerdo? Que quede muy claro esto. También exige de ti la aceptación al mandato de Cristo de aceptar a María en tu casa. Desafortunadamente, la Iglesia ha tenido muchos eventos a lo largo de la historia y se ha tenido que ocupar de gran cantidad de asuntos a lo largo de la historia.
Es hasta el siglo XIX, fíjense hasta cuándo, 19 siglos, cuando los autores empiezan a llamar con toda tranquilidad a María como madre de la Iglesia. Y es por eso que hasta el siguiente siglo, siglo XX, durante el Concilio Vaticano II, es cuando esta discusión entra directamente dentro del seno del concilio, que eso es mucho, es decir, estamos hablando de miles de obispos, cientos de asesores y de acompañantes de los obispos sinodales que estaban ahí en el concilio. Cuando estaban platicando, se introduce este título de María dentro de la discusión del Concilio Vaticano II. Como les comenté hace un momento, hubo dos grandes bloques, uno a favor de poner a María como madre de la Iglesia y otro grupo que estaba en contra, no porque no amaran a María, no caigamos en esa confusión, sino que estas personas veían un poco peligroso el poner a María como madre de la Iglesia, porque pudiera crear la confusión de que María está por encima de la Iglesia. Y lo primero que tenemos que reconocer es que María es parte integral de la Iglesia, ella es miembro de la Iglesia. Por lo tanto, existía este problema. ¿Cómo puedo decirle que María es madre de la Iglesia, pero a la vez afirmar que María es parte, es miembro de la Iglesia? Pero había otros pequeños grupos de participantes, de obispos conciliares, que sí querían la introducción de estos conceptos dentro del Concilio Vaticano II. Recordemos, y lo vuelvo a repetir, que eran momentos difíciles para la Iglesia. La proliferación de sectas, el proceso inicial por el cual la Iglesia se estaba nuevamente acercando a las iglesias orientales. La comunicación entre estas iglesias empezó a fluir de mayor forma por los avances de la tecnología, tan sencillo como eso. Es decir, se dieron condiciones para que el diálogo entre los diversos patriarcas de las iglesias ortodoxas pudieran empezar a tener un acercamiento con la Iglesia de Roma. Obviamente, como les digo, orientado por los avances tecnológicos, ya era muy fácil tener contacto directo con estas personas para poder entablar un diálogo reconciliador. Por lo tanto, el diálogo ecuménico fue muy importante y fue una parte fundamental del concilio. Por eso existe un documento llamado Nostra Aetate. Es decir, la Iglesia estaba consciente que tenía que retomar su misión evangelizadora y su misión unificadora de la fe. Y en muchos casos tuvo grandes éxitos, en otros tuvo grandes fracasos. En otros no ha tenido grandes avances, pero en otros ya está empezando a caminar nuevamente, poco a poco, ¿sí? Los protestantes, nos guste o no nos guste la idea, crecieron exponencialmente. Había ya una gran diversidad de personas que se alejaban de la Iglesia para caer en las manos del sectarismo y era necesario rescatar nuevamente a estas personas como ovejas perdidas. Recordemos esa parábola, no hay que ir por ellas. Entonces eso exige una acción especial de la Iglesia. En el documento Lumen Gentium, en sus incisos 53, 54, 61, habla de María de una manera muy especial, ¿sí? Aunque no se introdujo el título Madre de la Iglesia de una manera directa como tal, sí se introdujeron algunos comentarios de María que lo dan por hecho esto de María, Madre de la Iglesia. Vaya, lo dijeron de una manera más coloquial, para que no se oyera tan fuerte. Por ejemplo, en el inciso 53 de este documento, Lumen Gentium, dice, se le llama a María plenamente Madre de los miembros de Cristo, Madre de la Iglesia. En el número 54 se le llama Madre de Cristo y Madre de los hombres, sobre todo de los fieles, Madre de la Iglesia. En el 61 se dan una gran cantidad de argumentos, ¿sí?, que hablan precisamente sobre la maternidad de María y sobre todo en el orden de la gracia. Pone este concepto en el orden de la gracia para darle ese sentido, es decir, en un orden de la acción divina, María se convierte en Madre de la Iglesia, ¿sí? No por iniciativa sola, sino por la acción de la gracia, a eso se refiere. Y a lo largo del documento vamos a encontrar una gran cantidad de referencias a ella, hablando de la maternidad. Incluso, obviamente, dice en el artículo 62 de este documento, dice algo muy bonito, dice esto: en efecto, Asunta al cielo no abdicó de este oficio salvífico, sino que continúa con su múltiple intercepción,
obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Con su caridad maternal, cuida a los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan hasta que sean llevados a la patria celestial. Esa es la maternidad de la Iglesia de María. Esa es su maternidad espiritual. Obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Ella tiene un poder enorme, porque ella está en compañía íntima con su Hijo. Vaya, son inseparables. Tú no puedes hablar de Cristo sin hacer una reflexión sobre María, sobre esa mujer que por la acción de la gracia y por su libre voluntad dijo, hágase en mí según tu palabra. Y es ahí donde se da este gran evento, grandísimo evento que se le llama, es que fue el matrimonio, por decirlo así, o la boda entre Dios y los hombres se da en el seno de María, en su fiat. Es decir, cuando nuevamente se recupera para toda la humanidad la posibilidad de llegar a la vida eterna. Cristo reconcilia al hombre con su Padre, claro que sí, pero esta reconciliación que se realiza a través de su encarnación se realizó en María. El Papa Pablo VI, que estaba presidiendo ya las terminaciones del concilio, quería él integrar esta expresión dentro de los cánones del concilio. María, Madre de la Iglesia. Obviamente, entre todo este manejo político, llamémoslo así, de discusión entre los padres conciliares, se lograron introducir, como ya les mencioné, algunas frases que básicamente dicen eso, ¿no? María, Madre de la Iglesia. Un poquito disfrazadito, por decirlo así. Pero el Papa Pablo VI se armó de valor y en un evento sin precedente hizo lo impensable. El Papa, en la misa de clausura del concilio, el 18 de noviembre de 1965, se atrevió a hacer lo impensable. En su homilía, y aunque no es una resolución ex cátedra, obviamente que no, pero en su homilía dijo que María era Madre de la Iglesia. Es decir, todas las discusiones del concilio de si lo ponemos o no los ponemos, él lo dejó zanjado en una homilía. No quedó integrado dentro de las cartas del concilio como tal, lo sabemos, pero su acción tuvo mucha importancia. Al hacer esto, Pablo VI lo hizo por dos motivos, un motivo práctico y un motivo estratégico. Práctico porque quiso conciliar los dos grandes bloques que existían en la Iglesia con respecto a este tema. Es decir, había unos que no querían reconocer a María como Madre de la Iglesia por asuntos piadosos, por asuntos diplomáticos, etcétera, etcétera, por asuntos ecuménicos. Y otro grupo que sí quería introducir este concepto dentro de las actas del concilio para exaltar la acción de María, exaltar la vida de la Iglesia a través de la acción de María por medio de su Hijo. Entonces, cuando el Papa hace esto, lo que hace es reconcilia ambos conceptos, porque a algunos les dio gusto al no introducir el término directamente en las actas del concilio, pero sí reconoce a María como Madre de la Iglesia en una homilía, dándole tranquilidad al otro grupo que no había podido introducir el término de manera directa en el concilio, pero de alguna manera les valida su acción y obviamente pone en paz a estas fracciones que existían, que incluso estaban muy resentidos. Fue un concilio muy áspero. Quedan de alguna manera reconciliados los dos grandes bloques, ¿sí? Y segundo, como parte estratégica, porque el Papa logra dar un mensaje muy fuerte a todos los padres conciliares, ¿sí? Reconozco las acciones del concilio, pero el Papa sigo siendo yo. Quien tiene la autoridad sigo siendo yo. Yo soy el que te doy la última palabra y yo no me someto a ustedes. Ustedes se someten a mí porque yo soy el romano pontífice. Básicamente eso es lo que quiso hacer con la acción estratégica. Este título, María, Madre de la Iglesia, zanja de una manera muy especial las relaciones de María con su Iglesia. A María la tenemos que ver como verdadera Madre de la Iglesia, no porque le da luz, sino por el acompañamiento que le da a la Iglesia como una verdadera madre de acompañamiento a sus hijos. María no es madre de la Iglesia como lo es de Cristo, pero por añadidura ella participa de la maternidad de Cristo que se desborda hacia los fieles a través de la Iglesia. Y sobre todo nos enseña con toda certeza cómo es que María participa de una manera especial en la construcción del reino de Dios,
y lo hace obviamente a través de la iglesia. Quiere enseñarnos también este título, la plena cooperación de María en la acción salvífica de su Hijo. Y también quiere ponernos el ejemplo de ella misma como madre de la iglesia, pero también como miembro de la iglesia, movida por la acción del Espíritu Santo, nos pone el ejemplo de cómo debemos de ser madres, en este sentido para las mujeres, o padres también para los hombres. Es decir, nos pone de manifiesto cómo debemos de vivir la maternidad, principalmente a las mamás, cómo vivir la maternidad para con sus hijos, amándolos y acompañándolos, así como ella acompañó a su propio hijo y como ella lo acompañó en todo este evento magnífico de la redención del hombre. Con esto concluyo el programa de hoy. Les agradezco infinitamente que hayan acompañado. De verdad es un gusto para mí poder compartir todos estos temas, estas pláticas con ustedes. Estoy verdaderamente agradecido. Les pido por favor una oración. Les prometo que ustedes cuenten con las mías. Y no nos olvidemos de apoyar a Valora Radio a través de estas estrellitas. Es la manera en la que Facebook le permite a las páginas que participan de su plataforma poder obtener recursos para poderse sostener. En este caso, Valora Radio pues, se sostiene a través de los donativos. Nosotros no tenemos ninguna actividad económica como tal. Entonces, les pedimos de verdad su caridad. Ayúdenos a seguir transmitiéndonos. Ayúdenos a seguir colaborando con ustedes. Ayúdenos a seguir preparando temas. Ayúdenos a seguir comunicando la palabra de Dios para ayudar en la construcción del reino de Dios. Les pedimos de manera muy especial su ayuda. Y de antemano, muchísimas gracias por acompañarnos y por su caridad. Gracias. Hasta luego. Soy Jaime Velázquez, a sus órdenes, y les pido una oración. Hasta luego.